Hola, ¿qué tal, hermanos? Es un gusto saludarles este día de hoy, 3 de octubre del 2021. Su hermana en Cristo del grupo de oración Los Ángeles de Dios. En este día de hoy, domingo, hermanitos, vamos a compartir la lectura del Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 2 al 16. Y empezamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En eso llegaron unos fariseos que querían ponerle a prueba y le preguntaron: ¿puede un marido despedir a su esposa? Les respondió: ¿qué les ha ordenado Moisés? Contestaron: Moisés ha permitido firmar un acta de separación y después divorciarse. Jesús les dijo: Moisés, al escribir esta ley, tomó en cuenta lo tercos que eran ustedes, pero al principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, para unirse con su esposa, y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino uno solo. Pues bien, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Cuando ya estaban en casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Y él les dijo: el que se separa de su esposa y se casa con otra mujer, comete adulterio contra su esposa. Y si la esposa abandona a su marido para casarse con otro hombre, también ésta comete adulterio. Algunas personas le presentaban los niños para que los tocara, pero los discípulos le reprendían. Jesús, al ver esto, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. En verdad les digo, quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Jesús tomaba a los niños en brazos e imponiéndoles las manos, los bendecía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bueno, hermanitos, como podemos ver, es una lectura un poquito larga, ¿verdad? Pero vamos a enfocarnos sobre el tema en cuanto al matrimonio. Sobre todo en estos tiempos de que en nuestra sociedad vemos que el matrimonio, podríamos decir que ya está pasado de moda. Algo que ya lo dejamos como en segundo plano, o algo que ya no se menciona mucho, por el hecho de que, pues, para que nos casamos y así estamos bien, o que si nos casamos por el civil nomás, eso es lo importante, es lo que cuenta ante la sociedad. Ya no buscamos la bendición de Dios, ya no buscamos estar en comunión con Dios, ya eso lo hemos dejado atrás. Al igual que en aquellos tiempos, si nos ponemos a ver, también era algo que se cuestionaba mucho, o que se le buscaba siempre la manera de justificar el divorcio, o la manera de separarte del esposo o de la esposa. Pero no nomás en aquel entonces, sino también ahorita, también en estos tiempos. Siempre, a veces leemos lo que nos dice la palabra, o lo que nos enseña la doctrina, lo que Dios había estipulado desde el principio, como Jesús mismo le responde, pero no les menciona primero con eso, sino que cuando los fariseos le preguntan, Jesús les dice, ¿qué ha ordenado Moisés? Porque ellos seguían las leyes de Moisés, ellos practicaban mucho la ley de Moisés. Entonces, por eso les pregunta, pero ya cuando ellos mismos responden, Jesús les dice, Moisés, al escribir esto, tomó en cuenta la terquedad de ustedes. Y en aquel entonces, ahorita y después, esto va a ser un tema que siempre va a causar controversia, por el hecho de que nosotros siempre estamos buscando una excusa
o una manera de justificarnos para poder separarnos, para poder divorciarnos, para abandonar a nuestras parejas, a nuestros esposos, esposas o a tu pareja si no estás casado, sin hacer distinción aquí de que si estás casado por la iglesia o por el civil, viene siendo lo mismo. Mas sin embargo, si nos ponemos a meditar, la lectura del día de hoy también en el libro del Génesis, también nos menciona, se nos hace mención sobre cómo el Señor desde el principio hizo al hombre y a la mujer. Y nos menciona, dice, que Dios pensó, dice, voy a hacerle al hombre, dice, un auxiliar a su semejanza. Y entonces fue cuando puso al hombre a dormir y sacó de la costilla, de ahí formó a la mujer. Pero antes de esto el hombre, cuando estuvo poniéndoles los nombres a los animales, también podemos ver cómo dice que no encontró ninguno que estuviera a su altura y lo pudiera ayudar. ¿Se fijan? Entonces, cómo Dios desde el principio no puso esto solamente por mera coincidencia o porque no tenía otra cosa que hacer, sino porque el mismo hombre Adán reconoce, dice, esta sí es carne de mi carne, de hueso de mis huesos, esta sí se parece a mí. Ahora en estos tiempos, como vemos mucho que ya están queriendo pasar leyes sobre el matrimonio de una persona, un humano con un animal, o con los mismos sexos, y nos ponemos a meditar. Mas sin embargo el Dios al principio hizo hombre y mujer. No hizo dos hombres, no hizo dos mujeres. El Señor hizo hombre y mujer. Jesús dice, pero al principio así los hizo. Dice, la creación de Dios los hizo hombre y mujer. Y también algo bien importante que nos dice más adelante. Lo que Dios ha unido, que no lo separe al hombre. Si nos ponemos a meditar, sobre todo volviendo a lo que es el matrimonio, cómo a lo largo de los años, cuando nos casamos, cuando nos juntamos, cuando tomamos esa libre decisión de vivir con la pareja que teníamos o de casarnos, ¿verdad? Quizás con conocimiento, sin conocimiento de lo que realmente el significado del sacramento del matrimonio, pero ya nos casamos, ya estamos juntos. Entonces ahora nos dice la palabra, al principio no era así. ¿Por qué muchas veces recurrimos a la justificación y a abandonar a nuestros esposos? Yo no sé cómo estés pasando en este momento en tu matrimonio, si tengas problemas, si tienes dificultades, quizás estás pensando separarte o quizás vives junto pero quisieras casarte, no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Pero fíjate, el día de hoy el Señor nos tiene un mensaje bien hermoso. Al principio dice, no era así. Dios, cuando planeó todo esto, el plan de Dios en cuanto al matrimonio, era hombre y mujer, como lo dice, pero para que se mantuvieran juntos, para que juntos alcanzaran la santidad. Y aquí dice, la ayuda, o sea, para ayudarse uno al otro, para compartir el uno con el otro, para, como dice aquí, formar una sola carne, que ya no haya diferencia en cuanto a que son tus problemas y hacemos separación, o son tus finanzas, tú pagas esto, cada quien lo suyo. La palabra nos dice claramente, uno solo, una sola carne, uno solo en cuanto a lo que encierra toda esta palabra, uno solo. No deberíamos de hacer diferencia ni distinción de nada, porque ya lo compartimos todo, porque ya estamos juntos, porque lo que es tuyo, lo que es mío, ya es de los dos. Lo que tú estás pasando a mí también me debería de doler. Y esto se nos olvida a lo largo de los años en nuestros matrimonios, porque si nos ponemos en esta palabra, al principio no era así. Al principio, cuando tomamos esa libre decisión nuevamente de casarnos con nuestra pareja, estés casado o no estés casado, al principio estabas enamorado, al principio estabas ilusionado, al principio pensabas que no podías vivir sin tu pareja, al principio sentías que era tu todo, que era tu pedacito de cielo, que incluso no podías ni respirar sin ella o sin él, ¿verdad? Entonces al principio, volvamos a ese principio.
Incluso tendría que ser mejor porque ya a lo largo de los años nos estamos conociendo mejor. Ya nos conocemos hasta nuestros defectos. Entonces, he aquí el error que muchas veces cometemos, porque queremos que nuestra pareja cambie a mi manera. Queremos que él sea como yo quiero que él sea. Lo que a mí no me gusta, que él lo cambie. Pero como a mí me gusta. Se nos olvida, seas hombre o mujer, ¿verdad? Pensar que nosotros también tenemos defectos, nosotros también tenemos debilidades, nosotros también hacemos o cometemos errores. Y es ahí donde no practicamos la misericordia. Para empezar, con nuestro esposo, con nuestra esposa, no nos estamos ayudando, como dice la palabra. El Señor nos dice en el libro del Génesis, era para que lo ayudara. Pero no solamente la mujer al hombre, sino el hombre también a la mujer. Entonces, ahí es donde nos tenemos que poner a reflexionar y volver a ese principio, cuando nos estábamos enamorando. ¿Por qué nos hemos dejado de enamorar a lo largo de los años? Cuando ese enamoramiento, esa atención, esa amabilidad, esas palabras de amor, esa atenciones, esos detalles que tenías en el noviazgo, ¿por qué no seguirlos teniendo? ¿Por qué no seguirlos poniendo en práctica? Así la conquistaste, así lo conquistaste tú también, a nosotras las mujeres también, siendo amables con ellos, siendo atentos, mostrándonos serviciales con ellos, qué sé yo, bueno, no qué sé yo, sino más que nada cocinándoles, ahorita que ya estamos casados o que estamos juntos, de la manera que estemos. Pero pues si vivimos solamente juntos, pues te invito a que busquemos la bendición de Dios, ya que con Dios todo es posible. Si Dios está en nuestras vidas, yo no digo que ya no vas a pasar problemas o dificultades, simplemente que con la ayuda de Dios todo va a ser más llevadero. Ya vamos a ir pensando en lo que Dios dispuso en el principio, no solamente de ahorita estoy con esta esposa, este esposo, y ya en unos años ya no me gusta, ya miro otra más bonita, pues me voy con la otra, sino de pensar de que al principio, como nos lo dice la palabra, la amabas, al principio querías pasar el resto de tu vida con ella. Entonces, meditemos en esto. ¿Cómo está nuestro matrimonio en este momento? Pidámosle a Dios que nos dé esa luz, nos dé su gracia, para que haya esa comunicación, para que haya o volvamos a ese principio y sea cada día mejor. Pidámosle también a Mamita María que interceda por todos y cada uno de nosotros, por todos los matrimonios alrededor del mundo, así como lo hizo en las bodas de Caná. Que Dios te bendiga, que Mamita María te cubra con su manto. Hasta luego.